el motivo de esta charla es actualizar un poco uno de los tratamientos que están en auge para manejar a los pacientes con síndrome de boca ardiente o ardorosa o urente, depende un poco de la localización de quien lo diga. Pero, bueno, me parecía necesario repasar un poquito cuál es el concepto actual del síndrome, cuáles son los criterios diagnósticos, qué tratamiento se han utilizado, cuál es el perfil clínico de estos pacientes y ya pasar un poco a hablar de la fotobiomodulación como tratamiento del dolor neuropático orofacial y más específicamente del síndrome de boca ardiente. Hablaremos un poco de estudios que hemos llevado a cabo y, bueno, pues los parámetros que yo utilizo en mi consulta privada cuando veo pacientes con síndrome de boca ardiente. No hace falta que me presente, ya me he presentado perfectamente. Bueno, pues soy Miguel de Pedro, soy odontólogo y resido y trabajo en Madrid. Me interesa mucho la medicina oral, me interesa mucho el dolor orofacial y también la medicina del sueño, con lo cual estar aquí para mí es un orgullo. ¿Qué es el síndrome de boca ardiente? ¿Cómo lo definimos? Pues hay muchísimas definiciones. De hecho, cada 2 años está saliendo una nueva clasificación en la que se varía alguna de las nomenclaturas. Pero podemos hablar del síndrome de boca ardiente como aquella entidad dolorosa que se caracteriza por la sensación de quemazón en la mucosa oral y que no va asociada, en principio, a alteraciones clínicas o histopatológicas en dicha mucosa. Se ha caracterizado siempre por una tríada clásica de dolor, disgeusia y serostomía. Y bueno, pues se trata de quizás el dolor orofacial persistente, neuropático, más enigmático, más complejo, que más especialistas y más odontólogos vemos y que más quebraderos de cabeza nos trae. ¿Por qué nos trae quebraderos de cabeza? Pues porque es una entidad idiopática. Por mucho que estemos avanzando en su conocimiento, todavía no conocemos completamente la fisiopatología, sino el tratamiento sería completamente efectivo. Y ahora mismo, a día de hoy, pues no podemos aseverar que haya ningún tratamiento que funcione completamente para todos los pacientes. Y es que no solo es compleja la fisiopatología, es que ya la entidad es compleja porque en cada sitio se la denomina de una manera, porque dependiendo de si es literatura anglosajona o española o castellana o asiática, se le llama de una manera. Incluso en los países hispanohablantes también la denominamos de distintas maneras. Se ha hablado de neuralgia lingual, de estomatodinia, estomatopirosis, glosalgia, glosodinia, síndrome de boca urente, ardorosa, síndrome de boca ardiente. Ya nos cuesta ponerle nombre a la entidad, con lo cual manejarla pues nos va a costar también mucho. ¿De qué punto partimos hace unos 20 años, comenzando este siglo, y a dónde hemos llegado ahora mismo? Bueno, pues el siglo XXI comenzó con un artículo súper interesante y necesario, de necesaria lectura, que es el artículo de Escala y Colaboradores, en el que se hablaba del síndrome de boca ardiente primario y secundario, como 2 subgrupos dentro de una misma entidad. Toda aquella sensación de quemazón o ardor bucal que tuviera que ver con factores locales o sistémicos, ya fuera irritación por prótesis dentales, ya fueran infecciones micóticas, ya fuera hipoxia, ya fuera síndrome de Sjögren, ya fuera medicación, todo eso se denominaba síndrome de boca ardiente secundario, siendo el síndrome de boca ardiente primario, por descarte, aquel que no tenía ninguna causa conocida. Actualmente, ya les voy adelantando, que el concepto de síndrome de boca ardiente secundario está desapareciendo en las clasificaciones internacionales. Personalmente creo que es lo más adecuado porque denominar síndrome de boca ardiente a la sensación de quemazón que puede provocar una infección micótica, pues es quizás meter mucho ruido en un concepto y complicar un poco los criterios diagnósticos. Sin duda, la clasificación actual más importante y por la que se están rigiendo más estudios a día de hoy es la clasificación internacional de cefaleas. En esta clasificación se incluye el síndrome de boca ardiente como una neuropatía dolorosa craneal. ¿Cómo se describe? Pues como una sensación de disestesia y quemazón intraoral que recurre
diariamente, más de 2 horas al día, durante más de 3 meses y que no va acompañada de ninguna lesión clínica evidente. Además, se aclara que suele afectar más a mujeres menopáusicas y perimenopáusicas y el dolor usualmente es bilateral. ¿Por qué digo que es la más importante? Bueno, pues porque este mismo año, el año pasado, salió la clasificación internacional de dolor orofacial, que es un consenso de diferentes entidades que manejan el dolor neuropático, cefaleas y la disfunción, y que es, digamos, una versión más actualizada, pero todavía los estudios que se han llevado a cabo siguen teniendo en cuenta el criterio diagnóstico y la clasificación de cefaleas. ¿Qué diferencias encontramos con la clasificación de dolor orofacial respecto a la de cefaleas de 3 años antes? Bueno, pues ya no se considera al síndrome de boca ardiente de manera acertada, a mi parecer, un dolor neuropático, aunque evidentemente lo es, sino un dolor orofacial idiopático, ya que no conocemos perfectamente su fisiopatología. En el grupo de dolor orofacial idiopático se incluye el síndrome de boca ardiente, el dolor facial idiopático persistente, el dolor dentoalveolar idiopático persistente y el dolor facial constante unilateral con ataques adicionales. ¿Cómo se define el síndrome de boca ardiente según esta clasificación de ICOP? De manera muy similar a la clasificación de cefaleas. Es un dolor intraoral que se caracteriza por sensación de quemazón, de disestesia, recurre más de 2 horas al día durante más de 3 meses y no hay lesiones clínicas evidentes, tampoco en exámenes ni clínicos ni en pruebas complementarias.